¿Por qué? Te vamos a presentar aquí las preguntas que el Poder, que Alberto Fernández, que Cristina Fernández, que Máximo Kirchner, que Axel Kicillof no pueden o no quieren responder. Pero antes, una información de último momento que es muy importante, pero muy importante. Por favor, el urgente, el ahora o lo que sea, ya. En este momento, los líderes de la oposición de Juntos por el Cambio están en una reunión llamada de urgencia, repito, llamada de urgencia para tratar un tema que consideran crucial. Creen que por las últimas decisiones que se tomaron en el Congreso, el oficialismo, el gobierno, estaría en condiciones, bueno, una facción del oficialismo, estaría en condiciones de empezar a imponer un jefe de los fiscales distinto al que hay ahora, y no el jefe de los fiscales que quiere el presidente, Daniel Rafecas, y no que continúe de manera provisoria el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, sino un jefe de los fiscales del palo que esté dispuesto a perseguir y a contrarrestar las investigaciones sobre Cristina Fernández de Kirchner y a perseguir a fiscales, a jueces, a periodistas y a medios de comunicación. Repito, en este momento la cúpula de la oposición, de Juntos por el Cambio, está reunida para tratar de definir cómo va a evitar las consecuencias de este embate. Por favor, producción, en cuanto tengan comunicación con algunos de los que están en este momento en esa reunión crucial, nos ponen en el aire y conversamos sobre lo que pasa. Estaban, ustedes me dicen quiénes van a estar ahí, pero creo que están Mario Negri, entre otros, Paulo Oliveto. Deberían estar mucho más líderes que los que se convocaron. No sé si está Horacio Rodríguez Larreta, no sé qué pasa con María Eugenia Vidal y no sé si involucra o no a toda la línea política o solamente a los referentes de parlamentarios de la oposición. Pero ahora sí. Mira, te voy a contar cómo surgió esta idea. El día del debut de La Cornisa en La Nación, acá, en La Nación Más, el 5 de abril del año pasado, qué expectativa que había, está Federico Andajás y todos nosotros. Ahí está Federico. Silvina la tenemos por ahí también. Todos estaban. Presentamos nuestro primer editorial con el título Las preguntas que el presidente no puede responder. Tuvo alto impacto. Y no solo por el entredicho que en ese momento mantuvimos con Alberto Fernández, seguramente tendremos oportunidad en esta vida de discutirlo en privado y personalmente. Un entredicho sobre si me había confirmado o no él mismo la entrevista que le pedí y que al final me negó. De lo que estoy seguro es que le molestó a Alberto Fernández en ese momento no tanto el entredicho, sino lo mismo que inquieta a dirigentes como Cristina Fernández, Máximo Kirchner o Axel Kicillof. Las preguntas incómodas. Las preguntas que no pueden o no quieren responder. Las preguntas fuertes pero no agresivas. ¿Ustedes vieron el debate que mantuvimos recién? Interesantísimo. Con dos posiciones no antagónicas, pero con muchos matices. Qué linda Argentina tendríamos si hubiese mucho más debate como este. Pero lo que les molesta a ellos son las preguntas incómodas que van al fondo de la cuestión. No las preguntas de medios o periodistas del palo. Los ponen nerviosos las preguntas de periodistas y de personas como vos, que ya estás enviando las preguntas de hace tiempo, que tienen verdadera curiosidad por entender. Comprender cosas sobre las que el poder, este poder, el actual, no responde. O que responde, pero sin exponerse a repreguntas. O que responde con contestaciones o respuestas que a veces son directamente burdas mentiras. Está claro que a la mayoría de los periodistas profesionales, no militantes, no nos parecen suficientes los posteos, los audios o los videitos que suben a Twitter, a Facebook o a Instagram. Y no nos parece adecuado tampoco que ataquen y agredan no solo a la oposición, a los jueces, a los medios, a los periodistas, en actos políticos, fíjate vos, o inauguraciones donde hablan solos. Federico, buenas noches. Hola Luis. ¿Por qué hablan solos cuando hablan? Absolutamente, absolutamente. Por eso hoy inauguramos una nueva sección. Se llama ¿Qué le preguntarías? O ponele ¿qué le preguntarías si pudieras? Pero
quédate con la corta. ¿Qué le preguntarías? Y el primer preguntado, como no podía ser de otra manera, es el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Te invito, porque todavía hay tiempo, a que mandes tu pregunta con el hashtag pregunta para Alberto, hashtag pregunta para Alberto, que las envíes a mis cuentas personales y a las de la cornisa. Ahí te las vamos a poner abajo para que las anotes o las memorices. Van a aparecer las direcciones en la pantalla. Pido que sean respetuosos, que no agredan, que incorporen datos y contexto. A ver, necesito unos segundos más de tu atención para hacer el siguiente ejercicio. Hagamos un ejercicio. ¿Lo hacemos juntos, Federico? Dale. Todos los colegas míos, Luis Gasulla, que llegó, Agustina, Hugo Machiavelli. Bueno, todos los que están por acá. Silvina, que está por ahí. Fíjate como una sola pregunta, con la formulación correcta, se puede volver muy incómoda. Yo, si lo tuviera el presidente enfrente, muy respetuosamente, se la formularía así. Ojo, es larga la pregunta, pero tiene contexto. A ver, datos. Argentina ya superó los 70.000 muertos. La curva de contagios sigue en un promedio de más de 20.000 diarios. La de fallecimientos también, con más de 400 por día. El porcentaje de positividad, que es negativo, también es muy alto. Y es porque no se hacen los testeos necesarios. Usted, señor presidente, prometió que para febrero íbamos a tener 10 millones de vacunados, dijo, ¿no? 10 millones para febrero. Entonces, este improvisado plan de vacunación hizo que mucha gente muriera. Y lo mismo se puede decir sobre el ritmo de la vacunación, más allá del número de las vacunas. Es muy lento. Hay apenas un poco más del 3% de inoculados con 2 dosis. Todavía no escuchamos ni una sola autocrítica sobre el vacunatorio VIP. Sin embargo, esta semana, señor presidente, Carlos Zanini siguió reivindicando la inmoralidad, yo se lo diría al presidente en la cara, la inmoralidad de haberse hecho pasar por personal de la salud para vacunarse. Y tampoco el gobierno nos dio una explicación coherente sobre por qué no se acordó con Pfizer, ni por qué el Estado rechazó millones de vacunas que nos ofreció el fondo COVAX. Al inicio de la pandemia, la única estrategia fue la cuarentena eterna. Esa mala decisión no impidió que subieran la inflación y la pobreza. Tampoco la desocupación y la recesión. Recién lo hablamos con Malamud. Esos son datos. Ni siquiera evitó una devaluación que hizo saltar el dólar blue por encima de los 160 pesos. Entonces la pregunta de fondo tiene mucho contexto, ¿no? Largo el contexto, pero lo tenemos que hacer. ¿No será hora de hacer una profunda autocrítica de gestión? En vez de criticar cada 5 minutos a la oposición, a los medios, los periodistas, los jueces, los empresarios, el Fondo Monetario y el FMI y el Club de París, el Fondo Monetario, el Club de París. De nuevo, es un poco larga, pero no estaría mal para empezar a entender, ¿no? Y después podríamos preguntar sobre cuestiones coyunturales, a saber, rápidamente, ¿podría explicar por qué usted y su ministro de Economía parecen querer arreglar con el Fondo y el Club de París, mientras Cristina, Máximo y Kicillof impulsan lo contrario? ¿Podría explicar, señor presidente, por qué usted y Guzmán parecen defender un aumento moderado de tarifas y al mismo tiempo Máximo impulsa una baja de tarifas de gas para alguna provincia del país? ¿Podría argumentar con datos cuáles fueron los resultados que obtuvo el gobierno después de la gira que acaba de realizar? Con datos, Porque hasta donde sabemos el pago de los 2.400 millones de dólares que se le deben al Club de París no los vamos a poder postergar sin entrar en default. ¿Podría explicar, señor presidente, por qué su gobierno equipara a un Estado democrático como Israel con un grupo armado, a mi entender, paraestatal, como Hamás? ¿No le pareció un grave error el tuit de Cancillería donde habla de uso de fuerza desproporcionada, ¿no? Exactamente, así es, Luis. Uso de fuerza desproporcionada por parte de Israel. Después hay para hacer preguntas de fondo. Algunas de esas preguntas de fondo nos empezaron a llegar desde el viernes, de audiencia, muy correcta. Voy a transcribir de manera textual unas pocas, las que fuimos considerando más relevantes, según nuestro criterio. Criterio que incluye el tema elegido, la buena formulación de la pregunta y los problemas de tiempo que tenemos todo el tiempo en televisión, valga la redundancia. Pregunta de uno de
quienes se sumaron a ser los interrogantes. ¿No debería haber pedido la renuncia de funcionarios que siguen sin arrepentirse, a pesar de haberse colado en la fila, como dijo el presidente, de las vacunas? Otra, ¿por qué cambió la opinión sobre Cristina y la Cámpora? Yo agregaría, tan abruptamente. Otra, ¿qué fue lo que le hizo cambiar de parecer a usted con respecto a la responsabilidad de Cristina por la muerte del fiscal Nisman? Una más, ¿por qué no muestra, como sí hizo Larreta, los datos que según usted justificarían el cierre de las escuelas de la ciudad? Y la última, por ahora, ¿por qué razón o por qué razones una empresa, una persona, deberían invertir en Argentina? Fíjense qué preguntas incómodas e inteligentes. No en este caso nuestras, de la gente, tuyas. Bien, todavía quedan unos minutos para mandar tu pregunta al presidente. Si no te acordaste antes, andá pensando para las próximas entregas qué le preguntarías, entre otros, a Cristina, Máximo, a Kicillof y muchos otros, los que sigan. Se las vamos a reenviar estas preguntas. En una de esas les sirven para reflexionar. De todos modos, les anticipo a sus equipos de prensa que no vamos a recibir las respuestas escritas y las vamos a poner textuales, porque somos periodistas y queremos repreguntar. Tanto puede mover una pregunta que le puede pasar a cualquiera que responda mal lo que le pasó hace un tiempo a un ministro de Economía de Cristina cuando no pudo responder a esta pregunta incómoda. How much is inflation in Argentina at this moment? Bueno, depende. A ver, At this moment. creo que el acumulado últimos 12 meses es 10.2, me puedo estar equivocando, 10,2, me puedo estar equivocando en la décima. Digo, el acumulado anual, de acuerdo a la última, el reporte de inflación, es 10,2 o algo por el estilo. The IMF in December said that it will impose sanctions for flawed statistics that you are giving. What are you going to do about that? Όμως, σε αυτή ακριβώς την ερώτηση, η συνέντευξη σταματά απότομα, με τη δικαιολογία ότι ο Υπουργός είναι κουρασμένος και πρέπει να φύγει. Mire, le vuelvo a repetir. Creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, sorry. No sé. ¿Puedo cortar esto un minuto? Με τα μικρόφωνα ανοιχτά, μας λέει. Me quiero ir.